Hola, buenas noches. Noche del 2 al 3 de marzo. Primer programa de noche que hacemos este mes. Hemos estado unos cuantos días, bueno, unas cuantas horas, digamos, un poco fuera de circulación, pero prometimos que hoy volvíamos, tercer programa del día. Recordemos algo que nos insisten muchos oyentes, de dar algo tan sencillo, aquellos que nos escuchan incluso desde la cama o al día siguiente, dar al me gusta, que es una cosa sencilla, que nos dicen que parece que no se acaba de dar a ese momento. Vamos a tratar hoy de 5 temas, si no hay ningún error. El primero vamos a hablar de esos movimientos dentro del gobierno, que lo que puede significar en las próximas semanas o meses, esos vaivenes internos, esos movimientos con partidos que están en el gobierno como Podemos, y la realidad de los nuevos movimientos a partir de la presencia de Feijóo y su mensaje más centrado, digamos, en el consenso sobre ese 5 que hablamos, que sobre sumar puntos con el 7 o con el 8. Luego iremos directamente a hablar de las expectativas de Feijóo. Luego repasaremos ese tema que hemos tratado en muy pocas ocasiones, hay que decirlo, porque sinceramente no le damos mucha más importancia y se ha confirmado con los meses. A veces hay temas sobre los que no vale la pena perder el tiempo porque acaban siendo archivados, como el tema del rey y las comisiones. Entraremos, como no, en un intento de explicar un poco la situación de minuto y resultado de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa y acabaremos con ese envío de armas desde España a Rusia, cambiando, digamos, la política de apenas unas horas antes en el propio Consejo de Ministros. Las llamadas externas han sido, sin lugar a dudas, la clave de estos cambios, a pesar de que el presidente y su entorno sigan diciendo que no, que esto es algo que estamos sobre la marcha. Perdón, la vulgaridad, son las 12 y pico de la noche, mis cojones. Quiero decir, esto funciona como funciona. Ustedes hacen una chapuzada, les llaman la atención desde Europa, les dicen que la próxima cumbre de la OTAN va a ser en España y si quieren seguir teniéndola, pues que se mojen un poco, porque si no, esto no funciona. Pues empezamos hablando de lo que hemos visto hoy en el Congreso, de lo que hemos visto en esos movimientos dentro del partido de gobierno, de los partidos de gobierno, perdón, que parece que ponen más inconvenientes a esta situación actual. Primero hay que decir una cosa importante que nadie debe olvidar. Una vez aprobados los presupuestos, el gobierno puede prescindir de Podemos cuando quiera. No tiene ninguna necesidad. No hay en principio ninguna ley importante, la última gran ley según la propia Moncloa, la reforma laboral, y ya está aprobada por el error curioso de un diputado del PP, digámoslo todo así de claro, pero parece que no haya ninguna cosa interesante para los próximos meses, al menos de gran calado, con lo cual el gobierno puede prescindir incluso de los apoyos en el Congreso. Aprobados los presupuestos, está claro que para echarlos debería haber una moción de censura. Y a estas alturas nadie ve a Vox pactando, por ejemplo, con Podemos o con Bildu para echar al presidente, con lo cual parece que las cifras no acaban de sumar y el presidente puede en cualquier momento, si así le interesa, prescindir de Podemos o no. Aquí viene la disyuntiva que llevamos muchos meses explicando de las proximidades y las afinidades. Hemos dicho en muchas ocasiones que el nacimiento de la figura de Yolanda Díaz en Podemos, aparte de que fuera incentivada por Pablo Iglesias en su momento, venía de la mano fundamentalmente de la propia Moncloa, que veía a Yolanda Díaz como un aguijón, digámoslo de esta manera, como un ancla dentro de Podemos que podía arrastrar a muchos de sus votantes al Partido Socialista. Consideran a Yolanda Díaz ese valor en el 3, vamos a decirlo de alguna manera, que puede concitar votos de Podemos para sumar al Partido Socialista. Esa es la filosofía con la cual se potenció la figura de Yolanda Díaz. Luego el personaje se ha creído de que podía volar sola y parece que cada vez tiene más claro que eso de volar sola es complicado. Sin una estructura de partido, la única que parece que responde a su estructura es el Partido Comunista, pero ella o algunos de sus asesores, tampoco es que sea la mujer más inteligente del mundo, hay que decirlo así de claro, ven que con ese apoyo, con esa base territorial del Partido Comunista, su recorrido puede ser no muy potente.
Por otro lado, ven que si se apoya en cierta parte del Partido Socialista, imagínense una candidatura en unas hipotéticas elecciones de número 1 Sánchez y número 2 Yolanda Díaz. Como alguien, como sería, no adscrito al Partido Socialista, independiente, vamos a llamarle así, porque esto les gusta a esta gente, seguramente arrasaría lo poco que queda de Podemos y llevaría ese voto del 3, incluso del 2, al Partido Socialista. Ese voto radical que es necesario para sumar. La guerra interna en Podemos es, tras la crisis de Ucrania, o tras la guerra, no llamemos crisis a lo que es una invasión, una guerra, parece cada vez más evidente. Por un lado tenemos aquellos que apoyan, recordemos incluso el Parlamento Europeo, Bildu y otros partidos como Podemos, han apoyado no ayudar a Ucrania, lo cual cuanto menos parece sorprendente, excepto que vivas del dinero que te paga Putin. Pues parece que en España Belarra y su equipo de Podemos también están en esa línea. Juegan con eufemismos diciendo que enviar armas a Ucrania, que van los civiles a disparar y no sé qué. Claro, mejor que los fusilen en un paredón. En fin, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero se ha desvinculado, y ahí viene la importancia de la situación actual del gobierno, se ha desvinculado Yolanda Díaz de esas decisiones. Está claro que Yolanda Díaz comienza a tener claro que en Podemos su recorrido es escaso. Entre nosotros, el partido también tiene un recorrido escaso, esté Belarra, esté Yolanda Díaz o quien sea, y ve que tiene más recorrido dentro del Partido Socialista. No es algo que expliquemos de nuevo, es algo que vamos explicando tantos meses que hasta nos aburre volver a decirlo. Al final las cosas acaban convergiendo en el mismo lugar. Y parece que esa estrategia parece cada vez más centralizada. Suben el apoyo total a estas decisiones hoy del Congreso de Ciudadanos y del Partido Popular. Curiosamente, los partidos que apoyan al gobierno, como Esquerra o Bildu, se han desmarcado, aunque en Esquerra ha habido el caso curioso que Rufián se desmarca del envío de armas mientras el presidente de la Generalitat, otro que tampoco parece que esté muy enterado de las cosas, se pone al lado ucraniano. Yo creo que todavía está pensando que Ucrania es como Cataluña, en fin, cada uno es ignorante en lo que es. La realidad es que los apoyos fundamentales del gobierno van cediendo, mientras que aparecen apoyos como el de Ciudadanos, que recordemos por un ministerio o por lo que sea, se apuntan a un bombardeo, y aparece el sorprendente PP, que a veces parece que más que estar en la oposición, está a favor del gobierno. Hay que tener una postura clara con Ucrania y parece que en eso nadie va a dudar, es decir, podemos tener nuestras limitaciones de análisis, podemos tener nuestra interpretación de que no todos son buenos, como aquella película, todos los hombres buenos, aquí no hay nadie bueno, pero está claro que la partida de ajedrez la está ganando en cuanto a comunicación Zelensky delante de Putin, presidente de Ucrania, delante del presidente ruso, y en ese sentido parece claro que el movimiento total de la mayoría de Europa no podía quedarse en España al margen. A partir de ahí, el PP, pues algunos pensamos que podía haber jugado precisamente con eso, con la ambigüedad del gobierno. Hasta ayer no apoyaba el envío de armas, hoy lo ha apoyado. El PP, en todo caso, en vez de centrarse en esa ambigüedad del gobierno, se ha centrado en darles apoyo. Y eso transmite un mensaje de continuidad, de un poco de charloteo entre los dos partidos mayoritarios, que creemos algunos que no suma precisamente para el Partido Popular. Hoy que ha presentado su candidatura Feijóo apelando al gallego, a su patria, bueno, a todas esas cosas que hace muy bien Feijóo, que recordemos, es un buen gestor y eso no se lo puede negar nadie, pero que creemos algunos que Galicia le viene perfecto, le viene como de la mano. Nosotros sabemos historias de Feijóo, se mueve por el territorio gallego, por ejemplo, sin escolta y sin nada, con auténtica facilidad, porque es un territorio que tiene controlado, pero no es lo mismo España. Y creemos que se le va a ir un poco grande el tema, porque para gestionar toda España necesitas un equipo potente. No decimos que no lo tenga en Galicia, pero estamos hablando de dimensiones bastante diferentes. La población de Galicia apenas son unos pocos más de 2 millones. La población de España se aproxima a los 50 millones. Solo por esa cifra hay que empezar a reflexionar. No iremos a aquello que puedes conocer a todos los gallegos, obviamente no, pero que es más fácil hacerlo que conocer las intimidades
de todos los españoles. Y creemos que para hacerlo Feijóo necesita dotarse de un equipo sobre el cual tiene tres opciones, e insistimos, dotarse del equipo de la vieja guardia, que es el que parece que está haciendo ahora. Algunos creemos que es un grave error, dotarse del equipo de las nuevas generaciones, pero sería un seguidismo también a lo de Casado y Egea, que también parece, por cierto, que van a sumar, o crear un equipo nuevo a partir, digamos, de ese modelo italiano de tecnócratas, donde podría generar, queremos, ilusión, aunque el esfuerzo, sin lugar a dudas, debería ser bastante mayor. Parece que de momento el argumento fundamental es, entre otros, salvar el honor de Ayuso, pero se hace curioso porque quieren salvar el honor de Ayuso, porque entienden que es una parte íntegra del partido, y lo quieren salvar de una manera cuanto menos curiosa. Ayuso reclama el cese o la expulsión de aquellos que la han criticado, una velada crítica obviamente a Ayuso, a Casado y a Egea, mientras que Pons, que parece que va a ser el hombre fuerte de Feijóo, dice que deben integrarse de alguna manera en la nueva dirección del partido. Y eso cuanto menos te deja un poco sorprendido, porque si el cambio que pretende Feijóo y Pons, que parece, como decimos, va a ser el hombre fuerte, es seguir con lo que había, ¿para qué hacer el cambio? Y hay que reflexionar sobre esto, es decir, si tú no pretendes cambiar nada, pretendes mantener las estructuras que había y solo pretendes cambiar la cabeza del liderazgo, parece que lo que estás haciendo es un cambio de cromos, que algunos creemos que no es lo que actualmente está pidiendo el votante de este país. Y ahí creemos que se enfrenta a una dificultad manifiesta el Partido Popular de Feijóo, porque por otro lado parece obvio que sustituir a la mayoría de varones, que solamente lo hará en su tiempo, se hace difícil. Y la apuesta de Feijóo es intentar ganar unas hipotéticas elecciones y luego demostrar su liderazgo, como hizo, por cierto, en Galicia, donde curiosamente ha ido siempre de menos a más, y parece que ese modelo es el que tiene enfrente. Creemos algunos que ese modelo, con un elevado riesgo, puede funcionar incluso, pero también pensamos que puede dar pie a un pequeño fracaso, que sería, sin lugar a dudas, la punta de lanza para que Ayuso recuperara posiciones y avanzara. Algunos hemos explicado que los movimientos para la salida de Casado y Egea tienen su origen en esa ventana de oportunidad que algún tipo inteligente, con gafas y barba, llamado Rodríguez, vio en ese intervalo tras las elecciones de Castilla y León, donde no habría elecciones durante al menos 8 o 9 meses, pero que luego se ha visto con claridad que alguno, y hablamos de Feijóo y su equipo, tenía preparado, sobre todo en redes sociales, hay que hacerlo así de claro, para dar el golpe cuando se dieran las circunstancias adecuadas. Es una situación casi pintoresca, porque tenemos a la oposición descabezada con un Feijóo que creemos se presentará de forma unitaria o con algún candidato exótico, vamos a decirlo así de claro, con un Ayuso que para mucho votante parece la elección principal, a pesar de las encuestas que aparecen incluso en ABC, donde dan principal a Feijóo, incluso en Madrid, lo cual entre nosotros da para un ataque de ansiedad. Pero la realidad es que ese momento de Feijóo será una oportunidad. Si Feijóo en unas hipotéticas elecciones, sean cuando sean avanzadas, sean el año que viene, etcétera, etcétera, no consigue imponerse a Sánchez, quedará reducido a un personaje oscuro, sin más recorrido. Y en ese aspecto, Ayuso tiene margen para esperar y esperar. Si alguien nos pidiera una recomendación, nosotros saben que no damos recomendaciones, pero si alguien nos pidiera una recomendación, lo claro y contundente sería pensar que Ayuso debe de hacer es literalmente esperar, esperar y esperar. Siempre hemos dicho que Ayuso acabará saliendo cuando la llamen por aclamación. Y aunque parecía el momento hace unas semanas, parece que la aventura de Feijóo
va a ir por delante. También pensamos que si Feijóo acaba consiguiendo ese eslabón, esa victoria, deberá buscar un acuerdo para gobernar. Y se hace extraño que ahora mismo a un partido que es Vox, que en el fondo hace 8 o 10 años era parte del PP, y no hay que olvidarlo, le dé la espalda para apostar por partidos de otra índole. Teniendo en cuenta que Ciudadanos desaparecerá y que esto se va a convertir prácticamente en una votación, si acaba Yolanda Díaz pasando a un extremo del PSOE, entre prácticamente 3 partidos. No la polaridad, sino PSOE, PP y Vox. Ciudadanos estará fuera, Podemos creemos que estará fuera, y en ese momento mucho voto será contrario a lo que llamarían los 2 partidos hegemónicos. Y ese pequeño detalle puede hacer crecer a Vox y obligar al PP, en caso de hipotética cifra superior al PSOE, a decidir con quién quiere gobernar. Y muchos, creemos, no entenderían que se mantuviera el PSOE en esa gran coalición que parecen algunos querer conseguir. Son situaciones cuanto menos extrañas porque no se habían dado en la historia de este país, pero sobre las cuales hay que trabajar con mucha decisión y donde parece que precisamente la decisión del propio Feijóo de apoyarse en vieja guardia parece que va más cercana al continuismo que a lo que hemos visto en otros países. Hemos citado Italia, donde por ejemplo los tecnócratas han entrado con fuerza y parecen llevar al país a una situación un poco mejor de la que estaba antes. Los profesionales de la política están muy bien en ciertos territorios, lo hemos dicho en muchas ocasiones, alcaldías, comunidades incluso, pero cuando dan el salto a España hay que pensar en política a gran nivel. Y con todo el respeto, obviamente, al señor Pons, al que no conocemos, pensar que Pons va a hacerte de enlace con la realidad de la calle llevando años en Bruselas, pues parece cuanto menos ridículo y parece un ejercicio de mal gestor. Como de mal gestor o mala gestión en este caso parece el tema del rey emérito. Recordemos, en Abu Dhabi desde hace más de un año y acusado por los principales medios de comunicación de la extrema izquierda de este país y por parte del gobierno de prácticamente haber hecho todo lo malo posible. Pues según parece la Fiscalía decide archivar el tema porque no acaba de ver indicios penales. Nosotros lo hemos dicho, hemos tratado bastante poco este tema porque hemos considerado siempre, como lo mismo que hemos hablado ahora de las comisiones de hermano Ayuso, oiga, que en este mundo, por lógica, las comisiones existen. Tú consigues algo y te dan una comisión por conseguirlo. No tiene más misterio. Algunos veían en eso un grave delito. La Fiscalía finalmente ha desestimado el tema y miren que debe haber buscado debajo de las piedras, porque la realidad es que parece que no hay caso, y si no hay caso se abre una puerta cuanto menos curiosa, y es la vuelta del rey emérito a España en los próximos días o semanas. Es un tema cuanto menos curioso porque implica no solo al rey emérito, sino implica también, obviamente, a toda la Casa Real y al propio gobierno. Y es una decisión que habrá que tomar en breve y que veremos por dónde acaba apareciendo. Nadie espere que haya rectificaciones de los medios de comunicación, que solamente dirán que el tribunal está comprado, o yo qué sé, o la Fiscalía, vaya usted a saber qué. Pero la realidad es la realidad. No se aprecian indicios de delito, con lo cual no se va a investigar. Curioso, recordemos, porque por ejemplo muchos que critican al rey, hablamos por ejemplo de Ada Colau, por citar un ejemplo claro, sí que se han visto indicios de delito y sí que curiosamente ha sido citada a un juzgado en los próximos días, donde declarará por un caso de corrupción. ¡Qué curioso! Estamos pensando en todos esos medios que han abierto diarios hablando de el rey sin ser imputado y callan ante una imputada real como Ada Colau. Veremos cómo va un tema y otro y veremos si acaba el rey emérito decidiendo volver o no volver a España, porque cuanto menos se va a convertir en un tema de gran interés. Y cómo no, hay que hablar también hoy
de la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, de la invasión de Rusia y Ucrania en el frente militar, lo que llamamos siempre minuto de resultado, pues las cosas parece que se están doblegando un poco hacia Rusia, a pesar de la guerra callejera que están haciendo las tropas ucranianas. El objetivo parece que en las últimas horas va a ser Odessa, al sur de Ucrania, y el objetivo principal obviamente es Kiev. Según parece, el ejército ruso sigue avanzando con muchos problemas. Está claro que es un ejército prácticamente, podemos decir, histórico en ese sentido, y la parte logística parece que no es el fuerte de este ejército. Creía el ejército ruso que iban a doblegar la resistencia ucraniana en apenas 24 o 48 horas en una guerra relámpago, digámoslo así, como aquellas de la Segunda Guerra Mundial, pero parece que hay resistencia y los muertos se elevan en ambos bandos de una manera casi escandalosa. Nosotros hemos dicho siempre, insistimos, que las guerras, sean donde sean, son un auténtico desastre. Las guerras, cuando movilizan a tanta gente joven para morir, ya me dirán esos casi 500, según parece, fuentes oficiales, soldados rusos ya fallecidos, ¿qué le explicas a su padre, a su madre, a su mujer, a su novia, a sus hermanos? ¿Que han muerto por qué? Por un, perdón, pero que es muy tarde, por un puto trozo de tierra. Por las ambiciones de un líder político como Putin, al que por cierto ya ha puesto algún empresario un precio de 1 millón de euros por su cabeza. Y al final te das cuenta de que esto no es el siglo XX, lo hemos dicho, ni el siglo XIX. Esto es el siglo XXI, donde todo se sabe y donde todo el mundo tiene nombre y apellido. Y en ese aspecto, cualquier muerto, obviamente también lo eran hace 50 años, es un muerto fácilmente documentable y con una vida detrás. Es triste hablar de una guerra a estas alturas, pero también hay que ser consecuente. Las guerras pasan y cuando llegan, lo que hay que intentar es buscar las mejores soluciones para que el número de afectados sea el menor posible y sobre todo, algunos pensamos fundamental, que el número de muertos sea el menor posible, tanto en el bando civil como en el bando militar, aunque a algunos eso les sorprenda, porque en el bando militar, recordemos, hay mucho soldado joven, inexperto, que simplemente ha caído ahí como podía caer en cualquier otro lado. Piensen y reflexionen todos qué sensación de miedo puede haber en una hipotética trinchera allí. Creo que trincheras hay pocas en este momento, pero un hipotético tanque que avance, por ejemplo, en posiciones ucranianas, de alguien con 20, 20 y pocos años, pensando que puede ser su último día de vida. Son situaciones extremas sobre las que hay que reflexionar y en las que creemos que nadie debería estar inmerso. No porque creamos o no creamos, no porque seamos de no a la guerra o no pollas, vamos a decirlo así, claro, porque en ese sentido pensamos que la responsabilidad de todos es actuar cuando toca actuar. Y creemos que esas dificultades añadidas son un balance importante para intentar buscar una solución consensuada entre todos los agentes. Mientras, recordemos, la mayoría de gobiernos de Europa, salían ayer unos mapas donde se veía que prácticamente el único gobierno era España que no daba armas a Ucrania. Y el gobierno, aparte, en su Consejo de Ministros de ayer, a la salida del Consejo de Ministros, la portavoz insistía a 2 preguntas de periodistas que no, que estamos dando armas, pero las damos a través de la Unión Europea, porque, bueno, plan, ¿saben los rollos esos que se pega la portavoz del gobierno? Y parece que hoy en el Congreso, parece no, la realidad es que el presidente ha dicho que al final sí que vamos a enviar armas, no ha dicho número ni de qué. Les vamos a informar de lo que va a ser, pero lo ha dicho la ministra de Defensa, Robles, esta noche en un telediario. Pero la situación es que si alguien duda, que no dude. El cambio de opinión del gobierno ha sido la presión de los gobiernos internacionales y de la propia OTAN, que le ha dicho en pocas palabras, si no envías tropas, la reunión que va a haber del Consejo General de la OTAN en Madrid se cambiará de lugar. Y eso para la imagen de España es muy malo, no, lo siguiente. Ya la imagen es paupérrima, que toda Europa apoye a Ucrania, mientras que España quede un poco fuera de juego. Ya es paupérrimo que el único gobierno de Europa que tiene comunistas es España. Sí, hasta Yolanda Díaz, que ahora va un poco de líder pop, pues también es comunista, bueno, ya es declarada aparte. Y esa realidad no debe hacernos olvidar
que estamos delante de una invasión de un país por un tercero. Finalmente España decide enviar armas, tampoco es que estemos para tirar cohetes, porque enviamos 1.370 lanzagranadas, según la ministra de Defensa, y unos 700.000 cartuchos para, según parece, subfusiles o metralletas. Han dicho libremente metralletas, suponemos que se refieren a subfusiles. También unos cuantos cientos de subfusiles que, curiosamente, la ministra ha dicho en esa entrevista que se van a enviar en 2 aviones del ejército a Ucrania, luego ha rectificado, suponemos al que lo ha dicho por el pinganillo, que Ucrania no se puede volar, y van a ser enviados a la frontera polaca para desde ahí pasarlos directamente a Ucrania. Imaginarán, nos ponemos ahora que es algo que hay que hacer a veces, hoy que parece que han suprimido finalmente, según nos dice la cadena pro-Putin de todas las televisiones de cable de este país. Hablamos de Russia Today, que según parece ha sido quitada de todas las emisiones que había, por ejemplo, en Movistar, etcétera. Pues la realidad es que nos ponemos en el lado de Rusia, hombre, y vamos a hacerlo con claridad. Si sabemos que va a llegar 2 aviones con material para nuestro enemigo, pues intentaremos derribarlos. Es que no, tampoco tiene ningún misterio. Nos da igual que sea de la OTAN o de Pelico Los Palotes. Y en todo caso, y aquí viene una cosa que es importante matizar, viendo la fidelidad a la OTAN de ciertos países, solamente intentaremos evitar tocar esos aviones, pero viendo las tonterías del gobierno de España, solamente si fuéramos nosotros, que obviamente no estamos en ningún bando y menos en el bando de Putin, pues consideremos más inteligente derribar un avión español que, por ejemplo, un avión francés. No en vano España es un títere que va y viene y a lo mejor es más interesante. Por eso la frase de la ministra diciendo que iban a aterrizar en Ucrania nos parece no solo una tontería y una responsabilidad, sino un desconocimiento total de la situación que, según parece, ha rectificado posteriormente. Ahora hay que estar atento a este envío de armas de todos los países de Europa y a ver cómo se desarrolla esa situación entre Ucrania y Rusia, que sin lugar a dudas se va a extender más de lo que incluso muchos pensábamos. Recuerden, por cierto, ya estamos acabando este tercer programa del día, eso que hemos comentado hoy, que nos recuerdan muchos oyentes de que den al me gusta, a ver si conseguimos de una vez que el número de visiones sea el mismo que el número de me gustas, ahora se mueve entre un 10, un 15, un 20%. Hay que intentar subirlo de alguna manera, si están viendo el programa. Ahora cuando acaben, al colgar o al desconectar, vayan ahí, piquen al me gusta. Nosotros nos vamos a emplazar mañana, si no hay ninguna novedad. Hoy hemos hecho 3 programas, volvemos a estar agotados, pero bueno, pensamos que tocaba informar hoy de forma exhaustiva. Tienen como siempre el Patreon, el canal, la transferencia. Nos vamos a emplazar a mañana la mañana y un día más tranquilo, creemos. No en cuanto a noticias, que creemos que va a ser igual de noticioso. Y nos vamos como siempre con seguimos.